Bien, y ayer realmente hemos vivido una jornada histórica, siempre es una fiesta, la fiesta de la democracia, y fue la octava elección de presidentes que hemos elegido con la llegada de la democracia a partir del año 83. Bien, vamos a actualizar ahora sí los datos a nivel nacional, Andrea. Sí, estamos hablando obviamente del escrutinio provisorio, el definitivo va a comenzar en el día de mañana. Vamos a actualizar los datos ya con el 98% de las mesas escrutadas. Esto es a nivel elecciones presidenciales, los resultados en el país. 36,86% para el Frente de la Victoria en la fórmula encabezada por Daniel Scioli, 34,33% para Mauricio Macri por la alianza Cambiemos y 21,34% para Sergio Massa por la alianza La UNA. tendencia se mantuvo, ¿no? La tendencia se mantuvo, se revirtió de acuerdo, en el principio, digamos, apenas se conocieron los primeros datos oficiales, se revirtió la tendencia porque en un principio estaba Mauricio Macri encabezando este podio, pero finalmente cuando se fue conociendo un poquito más del escrutinio, ya Daniel Scioli lo 80% de la mesa ya se revierte y comienza. Se revirtió, muy poca diferencia, por cierto. Vamos a ver cómo está actualizada la situación en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la novedad, la sorpresa, María Eugenia Vidal, la candidata a gobernadora de Cambiemos, 39,49% de los votos, con casi el 97% de las mesas bonaerenses escrutadas, 35,18% para el candidato del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, y en el tercer lugar Felipe Solá, el candidato de UNA, con 19,22% de los votos. Esto sí que ha sido un batacazo, Bueno, de María Eugenia Vidal. Era la gran expectativa. Mauricio Macri tenía muchísima fe en ella, pero creo que ni los encuestadores se animaban a dar. Los encuestadores no tenían fe. No tenían fe, María Eugenia Vidal. Mucho menos con estos resultados. Pero vamos a ver un poquitito el mapa del país. A ver, yo quiero que tengamos en cuenta estos colores. Bueno, nada tiene que ver con Boca, por supuesto, y chistes aparte. Lo que queremos marcar es lo siguiente. Resultados país. Esto no estamos diciendo qué provincias ganó la gobernación, Scioli, Macri o Massa, no, o los candidatos de alguno de los tres. Estamos diciendo cómo ganaron, ¿sí?, los principales candidatos en las diferentes provincias. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos son provincias en las que arrasó Cambiemos. Es importante marcar el caso, por ejemplo, de Córdoba. ¿Por qué? Porque la alianza que Sergio Massa había hecho con el gobernador de la Sota hacía prever que iba a llevar un triunfo de Sergio Massa. Que iba a resistir un poco, pero fue... No fue así, quedó en el segundo lugar lejos. Otra consideración importante es qué pasó en Jujuy. A ver, un histórico triunfo de un radical. Estamos hablando de Gerardo Morales, a quien la mayoría de los candidatos han felicitado por la elección que hizo. Un radical que va a gobernar Jujuy desde 1983, que esto no ocurre, y es un candidato que había hecho una alianza, en este caso no con Macri, sino que había hecho una alianza con progresistas y con el Frente Renovador de Sergio Massa. Un dato importante también, por supuesto, es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, no solo, como decíamos recién, para la gobernación, que está ya ganada por María Eugenia Vidal, sino porque si bien se impone el Frente para la Victoria, la elección presidencial, se impone el Frente para la Victoria por sobre Cambiemos, la diferencia de Daniel Scioli sobre Mauricio Macri en la presidencial, en su propio territorio, la provincia de Buenos Aires, no es de demasiados puntos, no es de demasiada diferencia. Bueno, hablando de esto, también es para destacar que Aníbal Fernández pierde en su propio distrito, pierde en Quilmes, ¿no es cierto? Allí es donde Martiniano Molina, el chef, gana justamente la intendencia. Pero Aníbal Fernández se refería a estas elecciones en una conferencia de prensa, acepta, obviamente no tenía otra fórmula que aceptar la derrota, pero también da una explicación, o él entiende que el enemigo mayor estaba dentro del justicialismo. En primer lugar, me quiero dirigir a la señora Vidal con el mismo respeto que le hizo en toda la campaña, reconociendo la derrota y felicitándola por su triunfo. Las cosas deben ser así, con respeto, con las cosas
con el mismo objeto que yo perseguí, que es el de hacer las cosas bien por la provincia de Buenos Aires. Seguramente ella perseguirá el mismo objeto y le deseo de corazón que los resultados que obtenga sean los positivos que ella seguramente debe estar buscando. ¿Puedo hablar yo? En segundo lugar, el análisis que uno tiene que hacer es lo que se ve a la vista, son resultados muy particulares, conclusiones tan inmediatas no se pueden sacar. Nosotros vimos los primeros números cuando estaban saliendo, hubo un retraso en la carga, se frena como a las 21, 21:30 y no veíamos los números. De la misma manera que les pasa a ustedes, nos pasaba a nosotros. En algún momento, como siempre suele suceder en esto, aparece una suerte de catarata de telegramas, porque es el horario donde más o menos todos terminan juntos, entonces caen todos los telegramas juntos y empieza a cargarse y se va refrescando cada 10 minutos. Los resultados que llegan al 50% mostraban a la claridad. Uno que se jacta de ser especialista de estadísticas notaba claramente que los resultados iban a ser los que son. No tenía ningún sentido seguir perdiendo el tiempo buscando un resultado que no iba a llegar. Pero mi vida no es mi carrera política, nunca tomé siempre les he dicho a ustedes, bueno, a ustedes no, a los integrantes de la terapia de grupo, que mi vida no está calzada en la política por otra cosa que no sea trabajar o vivir para la política. Eso es lo que yo entendí. Bueno, lo mejor ha llegado el momento que yo me tenga que correr, porque estas respuestas también dicen esas cosas, y correrme, y eventualmente si colaboro en la política, cosa que no pretendo irme nunca, sea para que otros más jóvenes que yo tengan vocación de participar y uno pueda ayudar, si es que le piden, con algo positivo que le pueda hacer desde cualquier punto de vista de trabajo, políticos o técnicos, colaborar, nada más que colaborar. Me parece que llega el momento donde yo tengo que dar un paso al costado. Muchas sorpresas en el día de ayer, y entre ellas las intendencias. Andrea, ¿cómo quedó? Vamos a analizar un poquitito qué es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, pero comencemos por el conurbano, principalmente, y lo que decía Esteban, el personaje de Aníbal Fernández, justamente, que perdió en su propio terreno. Bueno, Quilmes, Martiniano Molina, por Cambiemos, ganó por prácticamente 12 puntos en una de las victorias más resonantes en un distrito que gobernaba el kirchnerismo y, como decíamos, a su vez, el Pago Chico. Martiniano Molina, perdóname un detalle, ¿no? Vive a la vera del río. A la vera del Río de la Plata, hace 15 años en una casa ecológica que se construyó a la vera del río, ahí en la zona de vivió toda una su zona vida, muy pobre. Un hombre, sí. En una zona muy pobre, allí es donde vive Martiniano Molina. Un hombre de la zona de toda la vida, muy conocedor, se ve que la gente ha confiado mucho en su propuesta. Seguimos con el análisis del mapa del conurbano. Bueno, Pilar. El macrista, otra sorpresa. Nicolás Ducote ganó por 11 puntos a Humberto Zúcaro, uno de los llamados varones del conurbano. Bueno, y acá algunos analistas dicen que las idas y venidas de Zúcaro al masismo y su regreso al Frente para la Victoria le jugó en contra. Bueno, Morón. Ramiro Tagliaferro, si a usted no le suena este nombre, le va a empezar a sonar porque es ahora, además de ser el intendente electo por Cambiemos, es el esposo de la electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Le ganó casi por 10 puntos a Hernán Sabatella, el hermano del candidato a vicegobernador que perdió ante Vidal. Lanús. Néstor Grindetti, ¿quién es este hombre? Viene de la ciudad de Buenos Aires porque en realidad él estaba actuando como ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y le ganó una victoria un poco más ajustada en este caso a Julián Álvarez, que había quedado con la candidatura para el Frente de la Victoria sin elecciones internas. Bueno, San Vicente, Mauricio Gómez por Cambiemos ganó también ante el kirchnerista Diego Barral en un municipio muy identificado con el partido justicialista. 3 de febrero, Diego Valenzuela por Cambiemos le ganó el histórico Hugo Curto, uno de los jefes políticos históricos del PJ bonaerense. Vicente López, ¿por qué decimos Vicente López? Bueno, no es una sorpresa, ya estaba gobernada por Jorge Macri. El tema es la diferencia, 35% de diferencia ante el kirchnerismo, una de las mayores victorias del macrismo en el conurbano. Y San Isidro, también otro bastión de Cambiemos, Gustavo Pose también obtuvo 35%, una de las mayores amplitudes que tuvo el frente opositor ante el kirchnerismo en la provincia. Grandes batacazos, ¿no? Grandes batacazos. En un ratito vamos a analizar qué pasó en el resto de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que en 3 de febrero, además, el propio Sergio Massa mandó a votar
por Diego Valenzuela. Dijo, le pidió a su gente que votara por Diego Valenzuela. Frente Renovado, ¿no es cierto? Y estuvo apoyando a Cambiemos. El segundo periodista de noticia en esta. Después vamos a hablar de otro periodista que ganó también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, bien, vamos a ir ahora a ver cómo ha quedado la provincia de Buenos Aires finalmente, Andrea. Bueno, muy bien. Decíamos hace un ratito cómo se dieron estas sorpresas en el conurbano. Veamos ahora en el resto de la provincia de Buenos Aires algunas novedades. Bueno, por ejemplo, Campana. Sebastián Abela de Cambiemos le ganó a Estela Giroldi, una de las pocas mujeres que en la provincia manejaron por varios años un municipio. Tenemos también, por ejemplo, Pinamar. ¿Qué pasó en Pinamar? Bueno, ganó el joven Martín Yesa de Cambiemos por una diferencia considerable en otro de los distritos con referentes políticos que fueron y volvieron del Frente Renovador de Sergio Massa. Bueno, en Berisso, Jorge Nedela, también de Cambiemos, le ganó a Juan Ignacio Mincarelli en uno de los distritos también identificados con el peronismo que ahora pasa a la oposición. Tandil, Mario Lunghi gana con Cambiemos con una amplia diferencia por sobre el kirchnerista Pablo Bocio, hermano del jefe del ANSES y uno de los hombres de confianza de Daniel Scioli. En La Plata, bueno, Julio Garro, de Cambiemos, le ganó la capital provincial al peronista Pablo Bruera por 13 puntos de diferencia, y lo que pone fin a una administración que llegó al poder en 2007. Mar del Plata, otra sorpresa, Carlos Arroyo, de Cambiemos, le ganó al kirchnerista Gustavo Pulti en una ciudad vinculada especialmente con Daniel Scioli, donde obviamente el gobernador esperaba un resultado distinto. Bahía Blanca, y hablábamos de un experiodista como Diego Valenzuela. Bueno, el experiodista Héctor Gay de Cambiemos también le ganó por casi 7 puntos al Frente para la Victoria que representaba Marcelo Feliu. Dicen los analistas que allí fue clave la decisión de un sector del masismo de no presentar candidatos para evitar la dispersión de votos. Y Luján, el actual intendente del PRO, Oscar Luciani, ganó por 11 puntos ante el kirchnerismo representado por Leonardo Boto. Este es más o menos el mapa de cómo queda la situación en la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, los resultados son definitivos, a diferencia del nivel país, donde vamos a tener balotaje el próximo 22 de noviembre, una fecha fijada contemplando el máximo de 30 días que prevé la Constitución. Recordemos que el balotaje se aplicó ya 41 veces, ¿sí?, para elegir gobernadores y senadores, pero es la primera vez que se va a aplicar para elegir... En el 73, Balbín renuncia ante la posibilidad de balotaje con Héctor Cámpora. Y Menem renuncia después, muchos años después, ante 2003, el balotaje con Néstor Kirchner, ¿no? Bueno, muy bien, gracias, Andrea. Vamos a la provincia de Santo Cruz, importante por ser justamente el terreno de la presidenta Fernández de Kirchner, Cristina. Miren esta placa, se impuso la gobernadora Alicia Kirchner, la hermana de Néstor Kirchner, por el 51,58% de los votos por el Frente para la Victoria en el sublema, que además se impuso sobre el sublema que llevaba como candidato a Daniel Peralta, el actual gobernador. Bueno, Unión para Vivir Mejor, con Eduardo Costa como candidato, 45,81%, y 2,21% para Juan Valentín del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Decíamos balotaje el próximo 22 de noviembre. Hay que ver qué va a pasar con los votos de alguno de los candidatos. Bueno, por ejemplo, a ver, Del Caño, que quedó cuarta en su posición, ya dijo que va a votar en blanco. Victoria Donda, representante de Margarita ellos Stolbizer, van a votar en blanco, pero después ellos no determinan qué hace la gente. Exactamente, a diferencia de Del Caño, Victoria Donda dijo que su postura era personal. 20 grados 6 décimas la temperatura.